Los invitamos a participar desde ya en nuestro debate del día de hoy a través de las redes sociales. Pueden hacerlo en Twitter a las cuentas de nuestro equipo periodístico que aparecen en pantalla, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Es necesario que el legislativo de Venezuela le entregue a Nicolás Maduro una ley habilitante para combatir la corrupción? Pueden escribirnos y estaremos a lo largo del programa registrando algunas de sus respuestas. Saludamos en Caracas a esta hora a Ismael García, es diputado de la oposición de la Mesa de Unidad Democrática, candidato además a la alcaldía de Caracas. Diputado, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jason. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Aquí estamos desde Caracas para conversar sobre los distintos temas. En este caso entiendo que es sobre la ley habilitante, a tu orden. También saludamos en Valencia, Carabobo, a Saúl Ortega, es diputado oficialista por el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Diputado, bienvenido al programa. Muy buenas noches a todos, tanto radioescucha como televidentes del programa La Noche, que sé que tiene una buena sintonía en Estados Unidos y también en América Latina y el Caribe. Comienzo preguntándole al diputado Ismael García, el hecho de la corrupción ya es reconocido como uno de los principales problemas de los venezolanos, no solamente por el ciudadano de a pie, tanto por el chavismo como por la oposición. Ahora, en la forma de combatirlo, ¿las leyes en Venezuela son suficientes para combatir la corrupción o es necesaria esta ley habilitante? Mira, desde el año 2010 nosotros hemos venido haciendo, particularmente lo he hecho, denuncias muy graves que tienen que ver con hechos gravísimos de corrupción y otras personas también lo han hecho. Aquí se denunció un caso muy grave que fue el de Pedeval. Más de 176 millones de kilos de comida que compraron en alto estado, o las compraron ya en época de vencerse y fueron al final destruidas, aparecieron en sitios en estado de descomposición. El caso de la crisis bancaria, el caso de las notas estructuradas, denuncié mucho antes de que fuera candidato a gobernador de Aragua, Rafael Icea, que venía de ser ministro de Finanzas, y lo nombraron candidato a gobernador y fue gobernador de Aragua. Ahora ellos mismos lo están investigando, pero yo anuncié todo lo que significaba aquel desastre de las notas estructuradas, de colocaciones a través de otros países, entre ellos Bolivia, Argentina, Ecuador, y allí fueron cerca de 10.000 millones de dólares. Eso también está en manos de la Fiscalía desde hace más de 5 años. Está en manos de la Fiscalía el caso de la plataforma del TANA, una plataforma que iban a comprar por 3.500 millones de dólares. El propio presidente Chávez objetó la compra. Al final terminaron haciendo la operación por 1.300 millones de dólares y era una chatarra que terminó hundida. Así que la corrupción desde hace mucho tiempo existe y el gobierno no ha mostrado voluntad para combatirla. Vamos a preguntarle al diputado Saúl Ortega en Carabobo también. ¿Piensa usted que es necesaria esta ley habilitante? Bueno, en primer lugar es un mecanismo impecable desde el punto de vista democrático, es una figura constitucional y en Venezuela la mayoría de los presidentes, o todos los presidentes, han hecho uso de ella para legislar en materia de emergencia, ¿no? O para legislar en lo que son problemas que tienen una alta relevancia del interés nacional. Así que los discursos a veces fuera de tono que he oído en la promoción de tu programa de algunos voceros de la oposición, creo que están fuera de tono. Definitivamente es una figura perfecta, es constitucional, es democrática, y el presidente Nicolás Maduro está llamando la atención del país sobre un tema que es fundamental. Lo que pasa es que allí se pone a prueba la voluntad política. Hay mucha gente que es vocinglera, habla mucho y hace poco. Cuando se trata de actuar en un punto concreto, que es, bueno, el presidente Nicolás Maduro ha considerado que la estructura que tenemos ahora es muy lenta, quizás, o no permite la celeridad en la lucha contra un flagelo como este. Mira, entra en estado de sospecha el liderazgo opositor y no se coloca a tono con esta circunstancia. Por lo demás, estoy seguro que en la oposición, donde también hay gente honorable, seguramente pues nos acompañarán en este debate. Porque bueno, los corruptos están en todos lados y sabemos que una élite de la oposición, bueno, se enriquece y hemos ido demostrando con prueba fehaciente de cómo una cúpula de la oposición se enriquece de una manera grotesca
frente al país. Y sí, por eso, diputado, bueno, pero ¿por qué poderes ahí lo que especiales? llaman, hay solidaridades automáticas. El presidente Maduro va a presentar las materias en las cuales va a solicitar este poder habilitante, y la oposición lo que debe esperar es, digamos, en concreto, que es lo que va a enviar el Ejecutivo, que todavía no lo ha enviado. Lo demás son una especie de alarmas y posiciones adelantadas que hemos estado observando de algunos voceros que están en el oposicionismo, que es aquella Diputado gente Saúl que Ortega, se opone a todo sin ver incluso el fondo del problema. usted es experto en leyes porque no solamente las redacta, sino que también las puede presentar y las puede discutir. En América Latina muchos países han luchado contra la corrupción sin necesidad de darle unos poderes especiales al presidente para que pueda emitir leyes. Es casi que darle superpoderes al señor Nicolás Maduro. ¿Usted no cree que las leyes que ya existen son suficientes para combatir a los corruptos? Esa es una opinión muy particular tuya. Definitivamente, esta es una figura constitucional y democrática que está en la Constitución del 99 y que han hecho uso, incluso en la Constitución del 61 también está esta figura. Y en la democracia venezolana han hecho uso los presidentes de la República cuando hay una materia de alto interés. Así que venir a calificar si es exagerado darle poderes al presidente me parece que es una posición adelantada y una posición muy personal. Para los venezolanos, una figura conocidísima y que juega parte de la figura democrática de nuestro país. Diputado Ismael García, ¿es peligroso o no, desde el punto de vista de la oposición, que el señor Nicolás Maduro llegara a tener esta ley habilitante y pudiera emitir decretos y emitir leyes sin la necesidad de la aprobación de la Asamblea? Mira, absolutamente no hace falta ninguna ley especial para combatir la corrupción. Lo que hace falta es voluntad política. El presidente del Banco Central de Venezuela, recién saliente, Giordani, dijo que el año pasado, en los últimos tiempos, se habían llevado más de 20.000 millones de dólares y ellos controlan todo, controlan Cadivi y todos los organismos. Pero el gobierno además, hoy diciendo que va a luchar contra la corrupción, anda promoviendo la corrupción. El señor Nicolás Maduro, él por ejemplo se presenta a los actos con los candidatos a alcalde diciéndole que ellos deben utilizar todos los recursos del Estado como los usa para sus actividades de proselitismo político del PSUV. Los candidatos a alcalde no fueron escogidos del PSUV ni en asamblea, sino que el propio presidente de la República, en vez de ocuparse de otras cosas, se ocupa de eso. Eso se llama, en la ley anticorrupción que existe, peculado de uso. Y se llama de uso propio. La ley de anticorrupción, Saúl la conoce. De tal manera que además tanto la ley anticorrupción como la Constitución y el resto de las leyes que existen en el país le permiten al gobierno actuar. Cuando se trata de ajusticiar a alguien, adversario de la oposición, funciona el Tribunal Supremo, funciona la Fiscalía, funcionan todos los poderes del Estado. Pero cuando se trata de hacer investigaciones sobre altos funcionarios del Estado que han estado señalados, involucrados, no se investigan. Por ejemplo, el actual presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, de todos los exgobernadores que fueron denunciados en su tiempo, los únicos expedientes que se desaparecieron fueron los de ellos. Y la fiscal general de la República ordenó hacerles un sobreseguimiento. Ni siquiera se abrió una investigación. Cuando una persona es investigada de un alto público, por lo menos debe investigarse. En el caso de la crisis bancaria, el presidente Chávez metió preso a Ricardo Fernández Berrueco, que fue el dueño de todo aquel desastre del sector bancario, del sector financiero, lo llamaban el zar de la comida, y Arné Chacón, incluso el actual ministro de Energía era ministro y salió del cargo. Pues en el gobierno de Nicolás acaban de salir en libertad. Entonces, ¿cuál es la voluntad política? Si él tiene el control de los tribunales, de la fiscalía, de todas las instancias, ¿por qué no le dijo a la fiscal, por qué no le dijo al juez que estaba haciendo esa operación, como han hecho con otra gente, como el caso de Simonovic, que está muriéndose allí, pero por instrucciones del gobierno está preso, como se murió Brito en huelga de hambre durante muchos meses con el pellejo pegado en el cuerpo? De tal manera que el gobierno no necesita ninguna ley especial. Darle a Nicolás Maduro una ley de poderes especiales es como darle un mono una hojilla. Es más peligroso que darle un mono una hojilla, pero además ellos con los poderes especiales no han hecho nada. En Venezuela hace 3 años se habilitó el gobierno para resolver el problema de los refugiados. Bueno, en Venezuela hay más de 40.000 personas en refugios todavía viviendo.
Permítame también conocer la posición de Saúl Ortega sobre todas estas denuncias que usted hace. ¿Hasta dónde, señor Ortega, el gobierno puede estar involucrado en todos estos casos de corrupción? Entendemos que hay una lucha frontal del presidente Nicolás Maduro y que han sido detenidos algunos funcionarios, entre ellos recientemente un exmilitar, por el manejo irregular de las divisas del país. ¿Hasta dónde podríamos hablar de que hay una cuota de funcionarios públicos inmiscuidos en corrupción? Bueno, los órganos del Estado han venido actuando con una lentitud extrema, ¿no? Sin embargo, casi todos los casos lo hemos promovido nosotros y han llegado a sus últimas consecuencias. Por ejemplo, por el caso CAES está preso un general, hay alcaldes, hay gobernadores procesados, hay gente inhabilitada. Pero aún así estos procedimientos siguen siendo lentos. Mientras que los de la oposición que están impulso en estos delitos, para el diputado Ismael García, son unos héroes nacionales. Son, como dicen los adalí de la decencia, e incluso fue capturado un diputado de Primera Justicia recibiendo plata, que lo grabó el mismo empresario que le estaba haciendo los favores, ¿no? La paca de billetes. E igualmente el padre del candidato presidencial, pues, fue también sorprendido, pues, pidiendo dinero de una manera ilegal y fraudulenta. Y recientemente se han presentado facturas de francachelas que pasan, bueno, sumas supermillonarias. Y el diputado García no ha dicho absolutamente nada, porque estos actos de corrupción implican a la oposición, que de paso son gobiernos, porque es que aquí a veces se confunden las cosas. Esa oposición tiene alcaldías, tiene gobernaciones regionales, o sea, una oposición que ha sido gobierno también, una oposición que a lo mejor en otros países la gente no entiende la figura, que a pesar de estar en la oposición están en el gobierno en importantes posiciones de poder, y realmente es desastroso lo que allí se observa en los manejos públicos. Sí. Así que nosotros lo que le estamos pidiendo a la oposición es que si tienen voluntad política, esta es una bella oportunidad para que le digan a los venezolanos y al mundo de que definitivamente ellos no están escondiendo ni amparando a nadie y que van a votar pues favorablemente la solicitud de estación del Ejecutivo, porque el presidente Nicolás Maduro pues ha tomado con seriedad y como un problema fundamental el caso de la corrupción, y pues ha estado atacando este flagelo. Y lo que está pidiendo es el apoyo del país nacional. Diputado. Ahora, como en el caso de la oposición, lo que hay son lo que llaman lealtades automáticas, pues están así que hacen campaña para mostrar a los corruptos como próceres nacionales. Recientemente el señor Mardo, que es uno de los señalados, pues ellos sacaron una campaña de promover que todos los venezolanos somos malos. Todos los venezolanos no somos malos, nosotros jamás seríamos corruptos, todos los venezolanos. Somos un pueblo trabajador, somos un pueblo estudioso, un pueblo identificado con los ideales del libertador Simón Bolívar y con los ideales del comandante Chávez. Así que estamos bien lejos de ser Mardo cada venezolano. La idea de una ley habilitante para el presidente no es nueva para los venezolanos. 4 leyes habilitantes obtuvo el fallecido Hugo Chávez durante los 14 años en los que gobernó Venezuela. Los numerosos proyectos aprobados por el fallecido mandatario le permitieron concentrar el poder del Estado contra una oposición que paulatinamente fue debilitada.